vamos a oír palabra del Señor. Vamos a tratar de ser muy concretos. Éxodo capítulo 40, donde empezamos el domingo pasado, verso 2. Solo lo vamos a tomar de referencia para aquellos que no vinieron el domingo anterior. El primer día del mes primero, dice Éxodo 40, verso 2, levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Padre, te damos gracias una vez más por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder venir a hacerte culto a ti. Ahora te pedimos, Señor, que la palabra que tú tienes reservada, la palabra que preparaste, Señor, para que tu pueblo la escuchara hoy, pueda llegar con libertad a cada corazón de cada oyente. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, permita que la palabra fluya con libertad, que no haya ningún estorbo en nuestras mentes, Señor, y que podamos ser edificados, podamos ser bendecidos, podamos ser, Señor, exhortados, aquello que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras almas, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Señor, te pedimos que sea hecho con libertad. Oramos por los que están enfermos, Señor, pon tu mano de sanidad. Oramos, Señor, por aquellos que están quizá con problemas, con situaciones difíciles. Oramos por los que están trabajando, aquellos que no pudieron venir por alguna razón importante. Te pedimos que tú, Señor, los bendigas y los fortalezcas y los afirmes en todo sentido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una cosa muy importante, tratando de concretar para entrar al tema de hoy, en este pasaje que probablemente usted tuvo oportunidad de leer en casa, todo el capítulo 40 de Éxodo, nos indica que, contrario a lo que normalmente estamos acostumbrados en cuanto al tabernáculo de Moisés, uno podría pensar que lo primero que se coloca en el atrio es el altar de bronce, luego la fuente del lavacro, luego entrando al lugar santo, el candelero, la mesa de los panes, el altar de oro o el altar del incienso, y finalmente en el lugar santísimo se colocaba el arca. Sin embargo, como lo vimos hace una semana, el orden es al revés. La instrucción que le dieron a Moisés de parte del Señor es: pondrás ahí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Eso nos habla a nosotros de la comunión, nos habla de la presencia del Señor, la prioridad, y lo vimos el domingo pasado como el primer día del primer mes. Y es que de alguna manera coincidió el calendario el domingo pasado, 1 de enero del 2012, que es el primer, o fue mejor dicho, el primer día del primer mes del año 2012, que para nosotros es un ciclo. Comentaba yo que algunos declararon este año como el año de la autoridad. Otros declararon este año como el año de la libertad. Otros declararon, esos fueron los chinos, el año del gato. Pero esos fueron los chinos. Y uno a veces como cristiano se confunde con los movimientos novedosos de la iglesia del Señor en estos tiempos, porque uno se pregunta: Señor, ¿será que eso está en tu corazón? ¿Será que realmente tú en este año 12 vas a establecer tu gobierno en nosotros? Y yo tengo que pensar de que el hecho, desde que me convertí, Dios quiere establecer su gobierno en mi vida. Y lo quiere seguir estableciendo continuamente en mi corazón, porque, gloria a Dios, qué bueno que hay más baterías. Le decía que Dios anhela establecer su gobierno, por supuesto, en nosotros. Puede haber un sentir especial que este sea un año de gobierno. Para algunos que están muy asustados, el 21 de diciembre del 2012 se termina el mundo. ¿Y sabe qué? Los mayas nunca dijeron eso. Hoy me llama la atención a mí como en Discovery Channel o en History Channel, toda esta semana dice, si Dios, fíjese cómo son de astutos los que venden los programas para que nosotros nos entusiasmemos con esos programas. Dice, si Dios creó el mundo en 7 días, dice History Channel, nosotros lo vamos a destruir en 5 días, dice. Y es que hablan de 5 días del fin del mundo, y así fueron los programas seguiditos del fin del mundo.
Y a veces nosotros le ponemos atención a esos programas y muchas veces lo que traslada es inquietud. Y realmente lo que necesitamos nosotros saber es qué el Espíritu está diciendo, hermanos. Y una de las cosas que yo noto es que la instrucción muy llamativa de que en el primer día del primer mes, Dios le dijo en una ocasión a Moisés: establece o levanta el tabernáculo de reunión. Y lo primero que le pidió fue que pusiera el arca. Eso habla de nuestra relación y comunión con Dios. Eso habla, hermano, de lo que venimos a hacer hoy, de lo que venimos a hacer ayer en la mañana, de buscar la presencia del Señor. Pero la segunda cosa muy interesante es, y está en el verso 4, y meterás la mesa. ¿Lo lee usted en su Biblia? Y por supuesto esta mesa recibe varios nombres. Uno de ellos es la mesa de los panes de la proposición. Eso no lo entendemos mucho. Me gusta lo que la literalidad del hebreo traduce para nuestro idioma, que son los panes del rostro. Me deja un poquito más confundido tal vez, o usted tal vez se queda un poquito más confundido, pero fíjese que le llamaban los panes del rostro, por supuesto del rostro de Dios. Esa es la literalidad del hebreo. Y lo interesante es que esta mesa, que si la aplicamos, si ya tenemos la presencia de Dios en el primer día del primer mes, y por supuesto de todo lo que el Señor nos permita vivir, si la prioridad es la presencia de Dios en nosotros, que es poner el arca, y cada uno de nosotros tenemos un lugar santísimo de adentro, ¿no? El lugar santísimo nuestro es el Espíritu. Y en el Espíritu, ¿cuántos saben que ya está el Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que ya está el Espíritu de Cristo? Dice, el que se unió al Señor, lo voy a poner, o el que se une, porque así es la literalidad del texto bíblico, al Señor, un espíritu es con él. Yo no sé si entendemos eso, pero lo que está diciendo es que mi espíritu está fundido con el Espíritu de Cristo, que es Dios. Y cuando yo entiendo el famoso parto gemelar que tantas veces hemos hablado, y creo que muchos ya lo hemos entendido, que cuando nacemos de nuevo entra el Espíritu de Cristo a darnos vida, pero también inmediatamente entra el Espíritu Santo con el propósito de completar el proceso redentor en nosotros. El Señor no solamente quiere salvarnos para una vida eterna en los cielos, sino que también anhela que el Espíritu Santo haga el trabajo de entrega, el trabajo de restauración, el trabajo de renovación en cada uno de nosotros, para que nos parezcamos a Cristo. Es una talla muy alta que nosotros cuando la observamos decimos: Señor, ¿y será que algún día voy a parecerme a ti? Si somos sinceros, a veces tenemos esos pensamientos. Cada vez que nos ponemos rojos de la ira con alguien, después de que nos pasó el mosh, porque así decimos nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Se le subió el mosh a usted. Yo no sé de dónde viene eso de se le subió el mosh. Pero cuando nos ponemos así y poco a poco vamos bajando revoluciones y otra vez empezamos a ser espirituales, hasta nos asustamos de lo que dijimos o de lo que hicimos. El Espíritu Santo, que también es uno con nuestro espíritu, anhela hacer eso. Y entonces este orden a mí me traslada lo que el Espíritu de Dios en estos tiempos anhela hacer con nosotros. Después de poner la presencia del Señor, de establecer esa presencia del Señor al punto que nuestro espíritu es un espíritu con Él, ahora dice: pondrás la mesa. ¿Por qué no el candelero? ¿Por qué no el altar de oro o el altar del incienso? ¿Por qué la mesa? Fíjese que la mesa estaba colocada en el lugar santo, debía colocarse al norte. Y el candelero se colocaba al sur. Acuérdese usted que el campamento siempre tenía instrucciones muy claras. Cada vez que el pueblo de Israel levantaba el campamento y se movía a otro lugar,
tenía que establecer el campamento y había normas, había instrucciones del Señor. Incluso había tribus que tenían que estar 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Pero note usted, si entramos directamente en la descripción de esta mesa, no hay nada más importante como ir a la Biblia, y es el capítulo 25, verso 23, que nos recuerda algunas características muy importantes de esta mesa de los panes. Vamos a tratar de recordar rápidamente los materiales, las características, las instrucciones de cómo hacer esta mesa, para ver qué nos está el Señor queriendo decir, que al aplicarlo a nuestra propia vida, realmente podamos nosotros tener un ordenamiento de lo que el Señor quiere hacer en este nuevo ciclo de nuestras vidas. Dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia o de madera de sitim, según la versión que usted tenga. Y la característica interesante de esta madera, que usted lo debe haber oído, yo lo oí hace como 40 años y lo vuelvo a oír y no logro caer en la cuenta, aplicándolo a mi vida, hasta dónde realmente esa madera, que no fue cedro. Acuérdese que el templo de Salomón tenía cedro. No era una madera preciosa como las que se conocen aquí en Guatemala, que se usa para los pisos, como un rosul, como un chichipate, que ya son maderas finas, totalmente extinguidas en nuestro país. Parece ser que ahora hacerse un pisito de madera, pero de verdadera madera, de chichipate, que se hacía mucho en las escaleras de las casas muy especiales, puede costar hasta 1,000 o 1,200 quetzales el metro cuadrado. Así que tenemos que recurrir a otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero era madera de acacia. Su característica: totalmente retorcida. Una madera de acacia, cuando empezaba el tronco a levantarse de la tierra, no era como un cedro que se levanta así firme, o una ceiba que se levanta firme, y no era un tronco grueso, sino que empezaba con muchos nudos. Y creo que la madera de acacia, que por cierto vimos que el arca también fue hecha de madera de acacia, y uno se pone a pensar con las medidas del arca, que era un como cajoncito, cómo hicieron realmente para lograr tablas rectas de una madera toda torcida. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido el hobby de hacerla de carpintero en su casa, pero indudablemente la madera que tiene nudos, cuando uno va a comprar madera, no quiere madera con nudos, ¿verdad? Porque ese nudo se cae, ¿verdad que sí? Uno no compra muebles de ciprés porque se rajan. ¿Se ha dado cuenta usted? Yo recuerdo que cuando mis hijas estaban chiquitas, nos gustaron unos mueblecitos de ciprés pintaditos de blanco, de un lugar muy especial, no me acuerdo ni cómo se llama. ¿Cómo? Mejor no digo porque no me van a dar nada si digo. Pero fíjese que a mí me decían: no compré ciprés porque se va a rajar. Pero a mí me gustaron y eran caros los muebles, recuerdo yo. Les compramos camitas, que esto, que lo otro, así que se miraba bien bonito sus cuartitos. Solo que a los pocos años se rajó la madera. Pero volviendo a la madera de acacia, yo me doy cuenta que nos habla muy bien de cómo somos nosotros, llenos de nudos. Si no tenemos un nudo por aquí, lo tenemos por aquí, y si no lo tenemos por aquí, y si no lo tenemos por acá, pero nosotros los humanos estamos llenos de nudos. Estamos todos retorcidos, hermano. Nuestra naturaleza. Y yo sé que eso no le gusta a uno, porque uno quisiera ser árbol de justicia, como el Salmo 1 dice, y el justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso es lo que uno quisiera, ¿verdad? Pero es lo que Dios quiere. Lo único es que primero tenemos que reconocer quiénes somos. Amén. Y somos de madera de sitim.
Estamos todos retorcidos, hermano. Por eso decía de una manera tan especial, hermano Otto, el que no cojea de una, cojea de la otra. El que no es gordo, decía él, es chibolón. Todavía no he conocido a un chibolón. No sé si aquí en la congregación haya un chibolón. Pero esos términos tal vez hasta un poquito jocosos, ¿verdad? Nos hablan de una persona que tiene una gran cabeza, ¿verdad? Y por supuesto es bastante grande. Entonces, la mesa, que es lo siguiente que debemos hacer, nos habla de nuestra humanidad. Dios dispuso salvar a los hombres y todavía puede ser un enorme misterio por qué no salvó a los ángeles que pecaron. Así lo dice Hebreos, ¿verdad? Dice que nosotros somos hechos poco menor que los ángeles. Y la tercera parte de los ángeles, dice la Biblia, que se sublevó. Y el Señor quiso rescatar a la simiente de Abraham. Y nosotros somos de esa simiente y por eso hemos sido rescatados, hemos sido salvados, hemos sido bendecidos. Y el Señor tiene indudablemente un proceso en nuestras vidas. Note que después de trabajar, que me imagino yo que debe ser muy difícil, yo supongo que el Espíritu Santo cuando ve nuestros nudos, hermano, solo porque es Dios, sigue trabajando con nosotros. ¿Sí o no? Ay, hermano, usted tal vez tiene muchos nudos, pero fíjese que yo estoy sin ningún problema. Pero el Espíritu Santo debe estar haciendo continuamente milagros en trabajar en nuestras vidas y para poder formar una mesa. La mesa era una mesa pequeña. Fíjese que tenía 2 codos de longitud y tenía 1 codo de ancho. El codo, acuérdese que era la medida del codo hasta la punta del dedo, que son aproximadamente 45 centímetros. Quiere decir que la mesa tenía 90 centímetros de largo, chiquita, ¿verdad? Por 45 centímetros de ancho. Era chiquita. Pero qué interesante que cuando ya el mueble estaba hecho, había que recubrirlo con oro, igual que el arca. Y el oro nos habla a nosotros de la divinidad. Por eso el arca tipifica a Cristo y también la mesa tipifica a Cristo. Pero note usted que el cubrir la mesa de oro habla de cómo usted, habiendo tenido muchos nudos, habiendo tenido muchas cosas complicadas y difíciles en su corazón, porque muchos de nosotros, hermano, tal vez pudimos haber pasado un buen tiempo en la iglesia y llega un momento en el que especialmente el joven es llevado a tentaciones. Y a veces cae en situaciones que dice, yo nunca me hubiera imaginado que yo hubiera tomado esa decisión. Y también los adultos nos pasa eso, ¿verdad? Entonces note usted que el recubrimiento de oro nos habla de la meta. Porque cuando la mesa, ahora ya la mesa, cuando usted la ve terminadita y cubierta de oro, la ve final. Es como Dios nos quiere a nosotros, hechos a la imagen del Hijo, no dioses en el sentido de ser increados y de tener la naturaleza de Dios, por supuesto, pero sí participantes de la naturaleza divina. Dios te quiere recubrir de oro. Muy poquitos están contentos con eso. Pero note entonces que si nos vamos a la medida que se usaba en ese tiempo, porque creo que también ahí nosotros en la numerología siempre encontramos revelación. Si usted suma el perímetro de la mesa, ¿cuánto le da? Perímetro. Vamos a hacer examen de mate. Esa que no les gusta. ¿Cuánto suma el perímetro? El perímetro. ¿Cuánto suma el perímetro? ¿Ya no sabe usted lo que es el perímetro? 2, 1, 2, 1, porque es un rectángulo. ¿Cuánto suma? ¿Qué pasa? Matemáticos. 2 más 1 más 2, 5 más 1,
6. Se me pone que usted no ganó mate. Con razón no ayuda a sus hijos a hacer las tareas. ¿Y 6 número de qué es? Número de hombre. Fíjese que es muy interesante que esta mesa en varias ocasiones menciona el número 6. Y eso nos va a servir para definir qué es lo que el Señor, después de que su presencia real está en nuestras vidas, quiere hacer en nosotros. Es interesante también que la altura era de codo y medio. Y 1,5 es un número incompleto, ¿verdad? ¿Sí? 1.5 ni es 1 ni es 2. El arca también tenía 1,5 de altura. Quiere decir que la altura del arca era la misma altura de la mesa de los panes. Así que la presencia de Dios tiene que ver con lo que va a significar para nosotros la mesa de los panes. Es interesante que la altura del altar de bronce era de 3 pies, o mejor dicho, 3 codos. Esa era la unidad. Y 3, o 1,5, mejor dicho, es la mitad de 3, ¿no es cierto? Y 3 tiene que ver con el número de Dios en su triunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Note que la altura que tenía que tener el altar donde se sacrificaban los corderitos que tipificaban dónde iba a morir el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, necesitó la intervención del Padre, necesitó la intervención del Hijo y necesitó la intervención del Espíritu Santo. Así como Génesis nos dice a nosotros que los 3, los Elohim, Padre, Hijo, Espíritu Santo, crearon a su imagen y semejanza al hombre, de la misma manera la intervención para redimir a ese hombre que cayó fue de 3. Pero la presencia de Dios y la mesa de los panes, el arca y la mesa de los panes solo tenían 1,5, la mitad. Es que la redención suya y mía solo dependen de Dios. Pero la presencia de Dios, que la permitamos o no la permitamos, 1,5 lo hace el hombre y 1,5 lo hace Dios. Porque tú necesitas buscar la presencia de Dios. Tiene que haber una intervención de parte tuya para que cuando tú anhelas buscar la presencia de Dios, el Señor también viene y completa, se hace la comunión. Y la comunión 1,5 Él y 1,5 tú, logra lo que el Señor espera en nosotros. Ahora fíjese que qué interesante. Note usted que colocaban 6 panes en una hilera sobre esa mesa y 6 panes a la par, porque era una torta. Realmente lo que ellos hacían era una torta y era 12 tortas, solo que la manera de apilar las tortas otra vez era el número del hombre, 6 panes y 6 panes. Qué interesante, hermano amado, es que otra vez surge el número 6, que es el número del hombre, porque lo que tipifica la mesa de los panes de la proposición tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Vimos que el perímetro marcaba 6. Es interesante que también había 4 argollas de oro. Y 4 es número de la tierra. 4 es número de la creación. 4 es número de la universalidad de todos aquellos que el Señor verdaderamente que están sobre la tierra, la raza humana, el Señor anhela restaurarla. Entonces tiene 4 argollas. La mesa, como es una mesa, tiene 4 patas. Así que vemos nosotros que el número 4 como el número 6 está reflejado en la mesa.
2 hileras de 6 y 2 es número de testimonio. Dice que en boca de 2 o de 3 testigos constará toda palabra. Es interesante que en ese mismo parto gemelar nosotros vemos cómo ellos dos dan testimonio de lo que el Señor empezó a hacer en nosotros y que el arca ya está en nuestro corazón. Entonces note usted que esto lo que nos indica a nosotros es que el testimonio de 2 va a garantizar el trabajo que por medio de lo que significa la mesa de los panes, el Espíritu Santo y el Hijo van a hacer. Porque dice que ya hizo morada el Espíritu Santo, ya hizo morada el Hijo, y pronto en la glorificación hará morada el Padre con nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos amados? Gloria a Dios. Ahora note usted que también esto es como una pequeña cornisa, ¿verdad? Como una pequeña moldura que tiene, me sirve para graficarlo. La mesa tenía que tener un tope o un borde de un palmo. Me imagino que un palmo era más o menos 10 centímetros y sobre eso también tenía que haber una moldura de oro alrededor de la mesa con el propósito de que cuando la mesa fuera trasladada los panes no se cayeran. Eso significa que Dios, todo el trabajo que va a hacer en nosotros, nos va a garantizar que Él va a cuidar de nosotros para que ninguno tropiece a la manera que ya no pueda ser restaurado, a menos que esa persona lo quiera evitar. Entonces, mis hermanos amados, note usted que si nos vamos rápidamente, ya que no leímos todos los versos, pero yo creo que ya dimos más o menos lo que esto significaba, solo voy a leer el verso 30 de ese capítulo 25 de Éxodo antes de ir a Levítico, y dice: y pondrá sobre la mesa el pan, es otro nombre que se le da, de la presencia. El pan del rostro o el pan de la proposición. Yo sé que usted quisiera saber de qué se trata la mesa de los panes y creo que es importante que ya lo enfilemos, lo vamos a ir viendo un poco mejor en Levítico, pero la mesa de los panes de la proposición o los panes del rostro es ministración del alma. Después de que la presencia de Dios está en nuestro corazón, esa misma presencia de un Dios santo, 3 veces santo, lo que anhela, si verdaderamente entró en nuestra vida, es empezar a trabajar nuestra alma. ¿Qué hizo el Espíritu de Cristo cuando se unió a nuestro espíritu? Le dio vida, lo resucitó, lo capacitó, lo hizo apto otra vez para adorar a Dios, para estar en comunión con Dios. Eso trajo el nuevo nacimiento. Pero ahora, después de que eso ya está establecido en nuestro corazón, lo siguiente es empezar el proceso de restauración, empezar el proceso de ministración. Yo no me voy a cansar, hermano, de repetir el hecho de que Dios, después de que nos salva, lo siguiente más importante es ministración al alma. Aunque usted no diga amén. Y la ministración del alma es algo que todos huimos. ¿Cierto o no? Podemos haber pasado 30 años en el cristianismo y no tener idea de lo que es la ministración del alma. Especialmente si nosotros nos convertimos, o mejor dicho, el Señor hizo ese trabajo de conversión en nuestras vidas, en iglesias que todavía ni siquiera les ha amanecido lo que es la ministración del alma. ¿Ya trabajaron el Espíritu? Ahora inmediatamente la presencia de Dios lo que quiere hacer es que tú puedas ministrar tu alma, puedas abrir tu corazón. Y hermano amado, qué difícil es eso. Si vamos a Levítico, nos vamos a dar cuenta que para que esos panes se pudieran colocar ahí, había un proceso. Y quizá ese proceso nos va a hablar un poquito más claro. Acompáñeme a Levítico 24. Ese proceso nos va a hablar a nosotros para que esos panes estuvieran ahí. Note, era uno por cada tribu. El número 12 también está involucrado ahí
y es porque los panes nos hablan de palabra revelada, y los panes, el número 12, uno por cada tribu, nos habla del gobierno de la palabra, que es lo único que nos va a permitir a nosotros ser ministrados. Usted va a darse cuenta cómo el proceso de la hecha de los panes, ya tiene ahí 24 de Levítico, verso 5, ¿lo tiene, hermano? Dice, tomarás flor de harina. Esto se usaba mucho en las ofrendas vegetales. Tomarás flor de harina, pero ¿cómo se hace la harina, hermano? ¿Cómo se hace la harina? Harina de trigo, sí. Podría ser de cebada, pero en este caso el contexto nos habla de trigo. Pero para ambos, la cebada o el trigo, que son cereales, son granos, ¿qué era lo que se tenía que hacer para obtener harina? Eso todavía hoy algunos lo hacen. ¿Se acuerda usted que cuando llega Ruth a la cosecha de la cebada, en un momento de lo que nos narra Ruth, el libro de Ruth, dice que Booz le da grano tostado? ¿Se acuerda? Grano tostado. Hay mucho que se puede ver ahí, pero me interesa el hecho de que el grano de ese cereal, que eran espigas, se tostaba. Pero al tostarlo, ¿no es cierto que el grano tenía cáscara? Y el Señor, en un día de reposo, cuando llevaba a sus discípulos y tenían hambre, parece que agarraban el grano, que probablemente ya por la época, por la estación de la cosecha, se tostaba al sol. Y ese grano, dice literalmente que los discípulos del Señor, como tenían hambre, lo molían en sus manos para poder saciar su hambre. Y los religiosos de ese tiempo le dijeron a Jesús: ¿por qué tú permites que tus discípulos hagan eso en sábado? Y el Señor les da una enorme enseñanza, porque les dice: mira, tú tienes que preguntarte a ti mismo si el sábado es por causa del hombre o el hombre por causa del sábado. Y les hizo ese juego de palabras que creo que los dejó todos turbados, pero en realidad la enseñanza era que el sábado se hizo por causa del hombre, no al revés. Es decir, la ley y el cuidar el sábado bajo la ley, el espíritu de eso era por causa del hombre, para que el hombre reposara, y no una ley que hiciera que el hombre, aunque tuviera hambre, se muriera de hambre o estuviera mal porque lo tenía que hacer en un día de reposo. Ahora, note usted, yo quiero que usted note entonces que independientemente del procedimiento, aquí es donde empieza ya el trabajo de lo que significa la mesa de los panes de la proposición, porque ese grano había que quitarle la cáscara. Ahora, ¿no es cierto que le dice la Biblia y el Señor enseña que el grano de trigo que no cae a tierra y muere no puede llevar fruto? ¿Y no es cierto que el alma es la que no nos deja llevar fruto, hermano? Mire, usted vio a estas alturas, y con todo el antecedente de doctrina que nosotros hemos comido y hemos digerido y hemos tenido continuamente en nuestro corazón, especialmente aquellos que crecieron y nacieron en la fe en el IM, deben estar completamente claros que es el alma la que no nos deja avanzar, hermano. El espíritu está dispuesto. ¿Verdad que el espíritu quiere danzar? El espíritu quiere leer, el espíritu quiere ayunar, el espíritu quiere orar, el espíritu quiere hacer todo lo que a Dios le agrada. Pero su alma no. Y normalmente la vida de todos nosotros es un continuo divorcio entre el alma y el espíritu. Qué difícil es atravesar un proceso de divorcio, ¿no es cierto? Es muy difícil. Pero eso a veces lo atravesamos nosotros todos los días, porque el espíritu jala para allá. Vamos a la iglesia, dice el espíritu, y el alma dice: mejor al cine. Vamos a ayunar,
No, mejor a desayunar, dice el alma. Es una batalla continua. ¿Ha sentido usted los jalones del alma? ¿Y ha sentido los jalones del espíritu? Dice Pablo en su revelación que le dio el Espíritu en Gálatas, porque la batalla del Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu. Pero a mí me impacta una frase cortita que dice: de modo que no hacéis nosotros lo que queréis, dice. ¿Oye ustedes? ¿Cuántos aquí creen que todo lo que hacen lo hacen porque ustedes lo deciden? No, hermanito amado. O usted hace lo que la carne le pide, o usted hace lo que el Espíritu le pide. Porque literalmente dice: de modo que no sabéis, o no hacéis, mejor dicho, lo que queréis. A veces los jóvenes se sienten muy chencas, ¿verdad? ¿Qué es eso de chenca, dirán? Se sienten así como la mamá de Tarzán, ¿verdad? Cuando tienen 14, tienen 15 y empiezan a cambiar de voz los varones y las señoritas les salen curvas por todos lados. ¿Se ha dado cuenta que a esas edades dicen: ay, papá, tú no tienes razón, dice, tú eres de la otra generación, y lo mandan a uno de una vez al Seol usted? Ay, es que tú ya estás viejo, le dicen a uno. Es que tú no estás a la moda. Es que no estás en la onda, dicen. Y eso siempre se repite de generación en generación. Usted también lo dijo cuando era joven, me imagino. Y si no lo dijo porque tenía un papá que si decía cosas le pegaba duro, lo pensaba. Y lo peor es que actuaba en función de eso. El grano que somos nosotros, ya vimos que la acacia tiene torceduras, nudos. Ahí está ese rencor que tú tienes contra tu papá porque te trató mal. Es un nudo. Y cada vez que hablas de tu papá, se te hace un nudo. ¿Verdad que sí? Y algunos ni conocieron a su papá. Qué duro, ¿no? Cuando uno habla con alguien le dice: ¿y tu papá? No lo conocí. Uy, siente uno fuerte. ¿Cómo sentirá esa persona? Esos son nudos, pero hay cáscara. ¿Quién cree? Era el sol el que quemaba el grano. Es el sol de justicia el que nos quiere a nosotros procesar, hermano. Pero cómo se quitaba ya en tiempos de Jesús, en el Nuevo Testamento se ve más claro, aunque también se ve en el libro de Ruth. ¿Cómo hacían para quitar la cáscara? Zarandeaban el trigo, ¿verdad? Lo aventaban para que el viento de temporada se llevara la cáscara, la paja. ¿Se ha dado cuenta que nosotros los cristianos a veces solo paja somos? Es una palabra fea, pero ¿me entiende, verdad? Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y los patojos, cuando alguien no ha estudiado, dice: vos en el examen solo pajas pusiste, dice. Un montón de cosas ahí porque no estudió, solo puso un montón de ideas que se le vinieron. Y tal vez el maestro, como llenó bastante la pregunta, le pone 5 puntos, ¿verdad? De 20. Dice: aunque sea, le voy a dar algo. Hermano amado, nosotros tenemos mucha paja. Tenemos mucha cáscara. Y dicho sea de paso, cuando la cáscara está ahí y no se ha ido, somos duros. ¿Se da cuenta usted que a veces está la presencia del Señor y hay personas que no se inmutan? Ahí están sentaditos, hasta con cara de jocote marañón. Y una vez solo los mira y dice: ay, Señor, ¿qué pasará ahí adentro?
Recuérdese que los panes, para ponerlos en la mesa, los panes del rostro, tenía que haber harina. Ahora me va a entender cuando el Señor le dijo a Pedro, un grano que tenía cáscara y tenía paja. ¿Cómo era Pedro antes de la cruz? ¿Cómo era? Era atrevido, salido, era de oriente. Pedro no hacía caso. Era autosuficiente Pedro. Yo me imagino que, yo no sé, pero la Biblia dice que él tenía una espada. ¿Será que todo el tiempo llevaba la espada? Y eso que no era celote. Porque dentro de los discípulos del Señor había un celote, como quien dice un guerrillero. Pero Pedro, ¿será que siempre andaba con su espadita? O sea que Pedro era liguero, hermano. Si a alguien se le atravesaba, y sabe que lo más tremendo es que 3 años y medio de discipulado del Señor no le sirvieron de mucho, porque todavía sacó la espada y todavía, porque el tiro era volarle la cabeza a Malco. Pero Malco va a haber tenido cintura y baja estatura, que se hizo el queso, y entonces cuando hizo así, ¡fuck!, la oreja. Ese era Pedro antes de la cruz. Y me temo que aquí habemos muchos Pedros. Actuamos antes de pensar, así era Pedro. Y por eso se ganaba esas reprimendas tan tremendas del Señor. Había mucha cáscara, al punto que a veces lo usaba Satanás. ¿Será, hermano amado, que usted que está sentadito aquí con cara de santo, que pasó su día? ¿Será que a usted también lo puede usar el diablo? Ay, hermano, ¿por qué me insulta? ¿Será que a veces, hermano, con nuestra cáscara y nuestros nudos y nuestros rencones y nuestros problemas podemos ser instrumentos del enemigo para dañar a los que decimos que amamos? Sí, hermano. ¿Usted se ha dado cuenta que nosotros en casa tenemos confianza? ¿Cuántos se sienten en confianza en la casa? Estamos tan en confianza en la casa que ahí es donde peor nos portamos. Porque se ha dado cuenta usted, ¿ha analizado usted que ahí da rienda suelta cómo es usted? Y cuando viene al templo, fíjese que a veces hasta cambiamos el tono de voz. Hermanito Sergio. Yo cuando oigo voces así digo, demasiado suavecitas. Pero en casa, vos vení para acá, tal por cual. Y si uno mirara las dos escenas, dice, ay, pero ¿y ahí qué le pasó a la hermana? ¿O qué le pasó al hermano? Cáscaras. Pedro, te han pedido para zarandearte. En otras palabras, Pedro, te han pedido para quitarte la paja. ¿Y sabe qué le quita a uno la paja? Y las torceduras y los nudos. La ministración. Pero la administración no es una moda, hermano. La administración es un proceso. Si nosotros anhelamos que el Señor continúe haciendo su obra de restauración en nosotros, hermano amado, tenemos que ministrarnos. Yo le aseguro que aquí hay personas que tienen años de no ministrarse y tienen problemas, tienen tentaciones, caen en pecado. Aló.
¿Cuántos a veces no se gustan a sí mismos? No le estoy hablando del físico frente a un espejo. A veces no se aguanta ni usted mismo no se aguanta. Uno dice, ¿y por qué reaccioné así? ¿Y por qué estoy diciendo esto? ¿Y por qué me estoy sintiendo así? ¿Se ha dado cuenta usted que hay veces en los que usted se sorprende de cómo está actuando? ¿O qué decisiones está tomando? Es porque todavía hay muchos nudos. Es porque todavía hay muchos vacíos. Es porque todavía hay muchas cosas que nosotros, hermanos, sabemos que están adentro, que nos han hecho daño y no queremos abrir el corazón. Note usted que cuando ya había harina, pero después de quitar esa cáscara, había que moler para hacer la harina fina. ¿Y cuántos a veces, hermanos, en los procesos de Dios para nuestra alma sentimos que ya no aguantamos, hermano? Ya no más, decimos. Señor, ya no. ¿Por qué solo a mí? ¿Y por qué solo yo? Y ahí está, hasta obtener harina fina. Cuando ya obtuvo el Espíritu Santo eso en nosotros, dice que tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas. Pongámosle un poquito de animación a la harina. Bueno, ¿alguno de ustedes ha hecho pan? Yo he hecho pan. ¿Alguno de ustedes ha hecho pan? ¿O ha visto cómo se hace el pan? Bueno, de la harina se hace una masa, ¿no es cierto? Se echan algunos ingredientes y hay que tener brazo usted. Yo miraba a los panaderos cuando iba en mis vacaciones antiguas con mi abuelita, tenían una gran panadería y ahí miraba que eran unas cosas grandotas usted. Y ahí estaban. Yo me ponía a boxear a la masa. El proceso de amasado lo ha sentido usted a veces de parte del Espíritu. Hermano, cuando usted se ministra, el ministro va a recibir revelación y usted va a sentir que lo están amasando, hermano. Porque el Espíritu va a llegar. Fíjese que normalmente cuando el hermano llega a ministrarse o la hermana llega a ministrarse, empieza hablando de ciertas cosas, lo que se le ocurre o lo que cree que es. Y el Espíritu a veces lo lleva a uno a otro lado. Fíjese, hermano, que yo vengo por tal cosa. Es que mis hijos no me hacen caso. Estoy poniendo un ejemplo ficticio. Y resulta que él llegó para que sus hijos le hicieran caso. Y el problema es él. Entonces siente como que le están quitando la base de su vida. Lo que él o ella tenía como algo de seguridad. Y siente el proceso, porque note, primero afinar la harina y después amasarla y finalmente, por si faltaba algo, hay que cocerla. Y si le diéramos vida a la harina y sintiera que está en el sartén al fuego, ¿qué diría? ¡Ay, ay, ay, me duele! ¿Y a cuánto nos duele dejar lo que no le agrada al Señor? ¿Sabe usted que hay pecados que nosotros hemos conservado por muchos años? Los cuidamos. Ay, este pecadito no, Señor. Ese está muy bonito, Señor. Por eso hasta los niños de pecho tenían que matar los israelitas cuando tomaron Canaán, porque la toma de Canaán es la toma de nuestra alma. Ay, es que ese niñito de pecho de ojos azules tan bonito. ¿Cómo me gusta? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Lo que más te gusta hacer que no le agrada a Dios es lo que el Señor te quiere quitar. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces venimos al templo, venimos a la iglesia, hacemos lo que se hace en la iglesia, pero batallamos con cosas que tenemos muy escondidas y que solo nosotros sabemos, pero también Dios? Últimamente como pastor he entendido algo, hermano.
benditas crisis que vienen a las familias. Ay, hermano, me está maldiciendo. No, yo no lo estoy maldiciendo. Porque ¿se ha dado cuenta que vienen crisis cíclicas a la vida? ¿A la familia? ¿A los hijos? Pero es en la crisis donde uno busca ayuda y baja las defensas, porque uno ya no aguanta. Lo están cociendo al fuego lento y uno ya no aguanta, ya no quiere que siga el proceso, y entonces por fin uno busca a alguien que tiene características sacerdotales, porque todo lo que se hacía en el tabernáculo hacían sacerdotes, con genealogía, con llamado, con preparación de parte del Señor. Por eso la administración no la puedes hacer con cualquiera, pero sí es necesario hacerla. Me gusta mucho ver cómo los panes se ponían en orden, porque el orden de esas 2 hileras de 6 cada una, que habla de la humanidad que tiene que ser trabajada, ese orden nos habla del orden que el Espíritu Santo va a tener en cada uno de nosotros para arreglarnos. ¿Sabe usted que hay cristianos que aman más la música mundana que la música de Dios? Si hiciéramos una requisa de iPods hoy, ¿qué música tiene usted en su iPod? ¿Qué es eso? Va a decir los adultos. No, los jóvenes sí saben de qué estoy hablando. Música romántica. Música que le canta un hombre a una mujer y que lo pone a uno romanticón. Eso es alma, hermano. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo que un ministro predicando dijo: hermano, yo oigo música de acuerdo a cómo me sienta, dijo. A veces oigo rancheras, dice, porque así me siento, dice. Yo oyéndolo, ¿verdad? Ya lo bajaba del púlpito yo. Un ministro no puede estar oyendo música como se sienta, porque sería almático. El alma es la que quiere oír: reloj no marque las horas, porque voy a enloquecer. Imagínense usted, qué administracióncita. Y ella está: almas con cáscara. Yo a veces pienso que a los jóvenes les cuesta meterse en la alabanza porque están muy desbalanceados con la música del mundo. ¿Aló? ¿Qué dice usted? Su alma está ministrada por la música del mundo, pero no está ministrada con la música de Dios. Porque mira, hermano, yo recuerdo en esos tiempos de mucho avivamiento y de mucha producción de alabanzas que nos bendicen todavía, uno de los parámetros que yo miraba en una alabanza restaurada era que la letra era muy parecida a la Biblia. Eran parámetros de la Biblia los que tenía la alabanza. Y no sentimientos como hoy muchos de los llamados salmistas transmiten. Hay un grupo que se llama Tercer Cielo, usted. Y no lo meten a uno al tercer cielo. No sé si estoy equivocado con el grupo, pero ese es el grupo que cantan cosas románticas a la esposa y al esposo. Es esa. ¿Y a usted le gusta ir a oír a Tercer Cielo? ¿Paga 500 quetzales por ir a oír? No, usted no, pues. Pero yo sé de algunos. Almas con cáscara que todavía no se han cocido. Hermano, ¿usted se quiere dejar cocer? Qué raro suena eso, ¿verdad?
Tal vez me ayudan ustedes, pero creo que es en Oseas. No sé si es el capítulo 9, algunos que busquen ahí, por favor. Pero el profeta le dice a Efraín que es una torta cocida a medias. Porque la torta, cuando usted hace una torta o hace algo que así circular en un sartén, usted lo cose de un lado y después le da vuelta, ¿verdad? ¿Ya encontraron el verso? ¿Es Oseas o no es Oseas? Voy a ir rápido ahí. Oseas 7, capítulo, ¿cómo dijo? 7, 8 de Oseas. Leámoslo rapidito, se los voy a leer aquí rapidito. Mire lo que dice. Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Acuérdense que este era un pan, que había que cocerlo de un lado y había que cocerlo del otro. Y el Señor dice que el que se mezcla con el mundo, que se mezcla con las naciones, que se mezcla con lo que no es de Él, es como una torta no volteada. Me temo que muchos cristianos hoy son torta no volteada, cociditos solo en unas áreas de su alma, pero cruditos del otro lado. ¿Se da cuenta usted que hay cristianos que actúan como mundanos? Ya se puso legalista el hermano Sergio. Pero ¿cómo actúan los mundanos? Señoritas, ustedes que estudian y que a veces se relacionan con mundanos, ¿cómo actúan los mundanos? Ay, viera qué guapos son. Yo no sé por qué las señoritas en las iglesias nunca encuentran guapos. Porque no hay, dice. ¿Se da cuenta? Yo desde que soy cristiano de hace un montón de años, siguen diciendo las señoritas, en la iglesia no hay. Y los jóvenes tampoco. ¿Cómo actúa un mundano, hermanos? ¿Cómo actúa? Ay, fíjese que son bien caballeros. Y eso es triste, ¿verdad? Que los patojos de las iglesias no aprenden a ser caballeros. Pero los del mundo son caballeros mientras consiguen lo que quieren. ¿Sí o no? ¿Cómo actúa un mundano? Le da rienda suelta a sus apetitos. ¿No es cierto? Y hay cristianos que le dan rienda suelta a sus apetitos. ¿Se ha dado cuenta usted que hay mundanos que van con la esposa viendo a otra? Así muy entre nos. No quiero causar disensiones hoy. Pero ¿cuántas esposas han cachado a sus esposos viendo a otra? Solo piense. Me imagino que usted nunca, ¿verdad? A veces van manejando así. Se les tuercen los ojos. Porque cuando van solos se hacen así, mire. Ay, 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 ay. Hermano, a mí me gusta hablar de cosas que pasan. Y cuando a un varón que anda solo en su carrito, especialmente si es último modelo, porque ¿sabe que a las mujeres del mundo no les interesa usted, sino que el carro último modelo que lleva? Dice el que anda en su carro nuevo, aleluya, qué guapo soy. No, hombre, no eres tú, eres el carro. ¿Verdad que así se mueve el mundo? Pero cuando uno como cristiano descubre que los ojos se le van, ese es un área del alma. Yo voy terminando. Acompáñame al primer libro de Samuel, rapidito. Porque ahí vamos a ver cómo David, en un momento de necesidad, tuvo un encuentro con los panes del rostro.
Y es que, ¿sabe por qué se llaman panes del rostro? Porque esos panes que tipifican la palabra del Señor son como que la misma palabra nos mostrara la santidad de Dios. Por eso son panes del rostro. Primer libro de Samuel, capítulo 21, rápidamente, verso 1. Ya vamos a terminar. Dice del 1 al 6. Entonces llegó David a Nob, el sacerdote Ahimelech. Y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado, y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Note, jóvenes, juventud, divino tesoro. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? David tenía hambre y los jóvenes también que le acompañaban. No hay pan común a mano. Quiere decir que los panes de la proposición, los panes del rostro, no eran panes comunes. Pero hay pan consagrado. Cuando vamos a la mesa de los panes, que es ministración, el propósito del Señor llevarnos ahí y de colocar eso en nosotros es consagración. La ministración es, yo creo, hermanos, lo que realmente nos ubica a nosotros en la ruta de la consagración. Entonces note usted lo que dice los siguientes versículos. ¿Qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David y dijo: no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado. Siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Mire qué tremendo. Siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Usted sabe que en el Antiguo Testamento llama mucho la atención, hermano amado, que sucedían cosas que muchas veces pareciera como que Dios dejaba pasar algunas cosas. Así piensan muchos cuando ven que David no tuvo una esposa, sino tuvo varias. Y Salomón no tuvo una, sino que se mandó y tuvo demasiadas. Y dice que esas mujeres hicieron que el corazón de Salomón se extraviara. ¿Por qué pedía el sacerdote que esos jóvenes que iban con David se abstuvieran de mujer? Porque el área del sexo es un área demasiado fuerte, que es la que menos ministramos. ¿Amén o no amén? Cuando hay pecado sexual, puede tomar mucho tiempo que la persona se decida abrir su corazón, hermano. Entonces me llama la atención que la relación de este pasaje de los panes, porque son los panes, si usted lo ve en todo el contexto, que el sacerdote tenía, se lee en el verso 6, dice: entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque ahí no había otro pan, sino el pan de la presencia. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si uno de esos jóvenes había tenido relaciones sexuales y le dijo a David que no? Probablemente había un juicio. Hoy ya no hay en la iglesia símbolos, ¿verdad que no? Ya no hay cosas externas como las que el Antiguo Testamento nos muestra como figuras. Pero ¿no cree usted que venir a hacerle culto al Señor es algo muy importante? Y que nuestros corazones, nuestras almas deberían de estar consagradas. ¿Cuántos de los que suben a los púlpitos vienen en pecado a veces? Los púlpitos en general.
porque nadie sabe lo que hacen en lo secreto. Nota que muy específicamente el sacerdote, para darle en ese momento de necesidad a David, porque David no era sacerdote, hermano. Y en Éxodo y en Levítico dice que la porción de esos panes que se cambiaban cada semana, solo se lo podían comer los sacerdotes. ¿Por qué David, bajo el cuidado y el criterio del sacerdote, pudo hacerlo sin morir? Son esos paréntesis de gracia que David vivió. Pero lo que me llama la atención es si no han tocado mujer. Eso es área del sexo en general, hermano. ¿Cuántos jóvenes y señoritas caen en relaciones prematrimoniales con sus novios y se ha vuelto algo muy normal dentro de la iglesia del Señor? Porque no hay ministración del alma. Usted sabe que de alguna manera en el proceso de desarrollo de los jóvenes hay movimiento de hormonas. Y hace poco, de una manera tan descarada que chocó mi espíritu, un ministro de una iglesia muy grande en Guatemala hablaba tan abiertamente de estas cosas con un montón de varones que me dio asco, hermano. Lo digo así, abiertamente. Tratando, como quien dice, de justificar el hecho de que los jóvenes, cuando las hormonas funcionan, pues de alguna manera a veces caen. Y minimizando el pecado sexual, que dicho sea de paso, endurece el corazón. No se provee realmente la administración del alma como una salida a las situaciones que un joven debe vivir. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano, que hace 200 años generalmente la gente se casaba a los 16, 17 años? ¿Sabe usted eso? Normalmente. Así que si el joven, como decimos nosotros, desarrollaba a los 13, 14, y lo mismo la mujer, apenas pasaban 2 o 3 años antes de poder estar casados. Eso era una realidad hace 200 años. Hoy es llamativo que hay niñas que tienen su menarque a los 10 años, 8 años, 9 años y todavía no han entendido por qué. Hay muchas teorías. Y los varones probablemente también esos procesos se han acelerado. Una niña que desarrolla a los 12, un joven que desarrolla a los 13 o a los 12 y se casa a los 30 o se casa a los 27 o se casa a los 28, tiene demasiado tiempo para caer en pecado. ¿Sí o no? A menos que haya procesos de ministración en el alma. De lo contrario, seguiremos en la iglesia haciéndonos de la vista gorda de lo que normalmente le sucede a los jóvenes. Como el tiempo se me fue, yo tengo que parar aquí. Lo último que llama mucho la atención, que cuando se colocaban esos 6 panes en hilera y otros 6 panes en esas 2 hileras, es que dice Levítico que le ponían incienso. Y el incienso puro nos habla a nosotros de oración y nos habla a nosotros de adoración. Note usted que cuando se ponía al final el sacerdote, que cada sábado, precisamente porque la administración lo que va a traer a nuestras almas, hermanos, por favor, es reposo. Yo me temo que un esposo que coquetea con otras mujeres
no está bien, no está en paz. Es un cristiano, un esposo cristiano que coquetea con otras mujeres, no puede estar bien en lo profundo de su corazón si es un hijo de Dios. No puede haber una verdadera adoración y un fluir totalmente facilitado por el Espíritu delante de Dios si hay áreas de tipo sexual. Quise terminar con ese énfasis, porque normalmente lo que nosotros guardamos son ese tipo de cosas. ¿Cuántos saben que el sexo viene de Dios? ¿Sí está seguro? No todos aquí levantan la mano, ¿sí? Pero ¿se ha dado cuenta usted que hay un tabú todavía? Y por lo tanto, lo que nos afecta en cuanto a sexo, en cuanto a lascivia, en cuanto a concupiscencia, siempre se guarda. Pero ¿sabe qué? Se nota. Los ojos de un hombre con concupiscencia lo perciben las mujeres, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Y por eso yo siempre recomiendo a las jovencitas de las congregaciones, y especialmente la que me toca pastorear, tenga cuidado. Los cristianos también son hombres y también tienen carne. Porque en los círculos cristianos yo veo viejones usted abrazando jovencitas en el contexto del cristianismo. ¿Por qué no abrazan viejitas? Como aquel que iba en el bus, ¿verdad? Y una jovencita muy guapa aquí y una viejita aquí a la par. Y entonces en las curvas decía, ay Señor, líbrame de tentación. Decía cuando estaba la viejita, no, aquí dije la jovencita. Cuando se venía para acá, decía, ay Señor, líbrame. Ay Señor, déjame. Hay áreas del alma, hermano. Jovencitas, no se dejen apapachar por cualquier hombre. A mí me ha sorprendido cómo en el mundo actual, en los institutos, yo veo a las jovencitas que se dejan abrazar de todos sus compañeros. Lo veo en fotos, lo han visto mis ojos, y las jovencitas no se ponen a pensar que los roces de los cuerpos excitan. ¿Sí o no? Y generan fantasías. Y como todo lo traemos a la iglesia, una abrazadera en la iglesia usted. Ay, 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 ay. Momento pueblo, Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermanos. Y Dios anhela que nosotros, me gusta mucho, ya no lo leo, pero David dice, ¿qué tan puros pueden estar los jóvenes si no nos han permitido tocar mujer? Dice. Se puede obtener pureza, hermano. Puede haber pureza si nos dejamos ministrar por el Espíritu Santo. Termino con esto. Hoy sí. ¿Sabe qué significa que los sacerdotes se comían los panes? Si la mesa de los panes es ministración, la ministración solo la debe hacer el sacerdote o los sacerdotes designados, y se los comía los panes en el lugar santo, en lo secreto del lugar santo. Quiere decir que lo que se dice en ministración, el sacerdote se lo tiene que comer. Porque muchas excusas para no ministrarse son las malas experiencias. Pero el sacerdote que no se coma los panes y que los saque a vender, lo juzgará Dios. Pero si al haber sacado a
a pesar de ese riesgo que pudiste haber corrido, fuiste liberado. Allá el sacerdote, tú eres libre. Amén. Póngase de pie, mi hermano.